Muy buenas tardes, cuando son las 6 de la tarde damos la bienvenida a nuestro compañero Abel Rivas con Espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, Abel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, pues encantado con el inicio de curso. Sí, tenemos muchas ganas de volver a hablar con vosotros. Además, sí tenemos un tema muy interesante porque hoy vamos a hablar de la inversión inmobiliaria en compraventa de una propiedad con reserva de usufructo vitalicio. Todo eso, una mirada a su rentabilidad y riesgos. Título largo para contenido muy interesante. Pues sí, mira, vamos a ver, estamos recibiendo muchas consultas de posibles clientes y de inversores inmobiliarios sobre la nuda propiedad, ¿no? Y claro, hay aspectos técnicos o jurídicos que son fáciles de responder y que hoy explicaremos un poquito por encima, pero luego está las dudas sobre la rentabilidad, ¿no? ¿Qué es la compraventa de nuda propiedad con reserva de usufructo? Pues es una compraventa de un inmueble. Simplemente que el vendedor se reserva el derecho de usarlo y disfrutarlo de por vida, vitalicio, es decir, hasta que fallezca. El uso y disfrute puede ser para seguir utilizándolo, en caso de la vivienda, pues para su domicilio habitual, pero también puede irse de la vivienda y arrendarlo, ¿vale? Esto es habitual cuando ya una persona mayor pues ingresa en una residencia. Normalmente este tipo de operaciones se hacen con personas mayores que suelen buscar este tipo de monetización de su vivienda pues para complementar sus ingresos por jubilación o por pensión. O simplemente porque no tienen descendientes, no tienen herederos y dicen, bueno, pues voy a acabar mi vida, no tengo a nadie a quien va a heredar, pues monetizo, transformo mi patrimonio en dinero y lo disfruto en vida. Y para que no nos quede ninguna duda, cuéntanos, ¿en qué consiste este tipo de inversión exactamente? Pues este tipo de inversión consiste en realizar el cálculo correcto de la rentabilidad, teniendo en cuenta que uno de los factores para materializar nuestra inversión es indeterminado e indeterminable, que es el fallecimiento del usufructuario. Ojo, y eso lo va a marcar todo. Yo compro un inmueble a una persona de 80 años, un varón que reside en Madrid, Barcelona, Valencia, veo en el Instituto Nacional de Estadística que la edad de media de esperanza de vida para un varón en esas provincias se estima en, por ejemplo, 81 años, pues bueno, si tiene 80 años está ya cerca, si no ya rebasando su esperanza de vida media. Esa persona puede vivir un año, 2, 10 o 20, no lo sabemos. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a pactar con esa persona un precio, descontando el tiempo que yo calculo o que el inversor calcula que va a vivir esa persona. Claro, es indeterminado, no se puede determinar según la estadística del Instituto Nacional de Estadística. Estas estadísticas están en cualquier país desarrollado, ¿de acuerdo? En principio, a esta persona no le queda mucho de supervivencia. Y entonces, con esos cálculos, teniendo en cuenta el valor de la vivienda, la tasación que haya realizado, el inversor se hará una previsión y apostará por ella. ¿Qué puede pasar? Que esa previsión sea muy desviada de la media estadística y esa inversión sea nefasta. O por el contrario, puede ser que esa inversión, pues ese fallecimiento sobrevenga mucho antes de lo previsto y esa inversión pues sea mucho más rentable. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es saber que para que este negocio sea lo esperado, se trata de hacer un volumen muy alto de operaciones. Es decir, cuando haces apuestas a cualquier cosa, cuanto más boletos compres, más posibilidad tienes de acertar el número,
¿De acuerdo? Pues esto es lo mismo. Cuanto más operaciones hagas, más posibilidades tienes de que la estadística se cumpla en tu estrategia de inversión. Es altamente arriesgado hacer una única operación o dos, porque puede ser que sean nefastas y las pérdidas sean muy altas. Claro, tal como nos has contado, calcular su rentabilidad, ¿cómo se hace? Porque es complicado, entonces. Claro, vamos a poner un ejemplo. Es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado. Al final se trata de un pacto entre un comprador y un vendedor. El vendedor siempre va a querer obtener el máximo de precio y el vendedor pues el máximo de rentabilidad, y en medio tienen que encontrar un punto adecuado. Es importante que el vendedor, que suele ser una persona mayor, también entienda esto, que si realmente quiere monetizar su propiedad, el valor va a venir determinado por la edad que tiene. Es decir, una persona menor de 70 años es complicado que le interese. Pero vamos a poner un ejemplo para que lo entienda todo el mundo. Si un inmueble vale 100.000 euros, sí, y una persona que vive en él, que está jubilada, tiene 75 años, por ejemplo, ¿vale? Oye, si quiere venderlo, lo vende y se va a un piso de alquiler y ya está, y recibe sus 100.000 euros y ya está. Si se quiere quedar ahí, tiene que asumir que el comprador le hará un descuento por los años que prevea que va a ocupar la vivienda, tanto si vive como si no vive, ¿vale? En ella me refiero. Entonces, si tiene 75 años y se espera una esperanza de vida de 10 años hasta los 85, una inversión media puede estar en un 5%, entonces un 5% anual multiplicado por 10 años de previsión de supervivencia sería un 50%. Entonces es posible que a ese señor de 75 años le ofrezcan un precio por su vivienda de 100.000 euros, le ofrezcan solo 50.000, solo entre comillas, porque va a vivir en esa vivienda todo el tiempo que sea necesario, que pueden ser 10 años o 20 o 25, porque puede vivir hasta los 100 años perfectamente. Entonces, ¿y cómo se lo ofrecerá? Se lo ofrecerá el comprador. Los 50.000 euros se lo puede ofrecer en un solo pago, es decir, toma 50.000 euros y tendrás el usufructo de por vida, o puede decirle, mira, te doy ahora 10.000 y los otros 40.000 a razón de 200 euros al mes durante X meses, años, etcétera, 300 euros. Es decir, cada operación es única. Y es única por tres motivos. Porque cada inmueble tiene un valor, depende de la zona, los metros, la antigüedad, el estado. Porque cada usufructuario va a tener una edad y un estado de salud en concreto, ¿de acuerdo? Y porque las expectativas de cada inversor van a ser diferentes. Habrá inversores más agresivos que necesiten sacarle a su rentabilidad un 5, un 6 o incluso un 7% anual de media, y habrá otros menos agresivos que a lo mejor consideren que con un 4% es su estrategia de inversión. Entonces, claro, no va a haber nunca dos operaciones iguales, nunca. ¿Y qué factores de riesgo tendremos que tener en cuenta? Claro, con lo dicho ya podemos adivinar qué factores de riesgo tenemos. Cálculo de la longevidad de la persona. No es lo mismo hombres que mujeres, tienen esperanza de vida diferente. No es lo mismo una persona con un estado de salud, aunque sea mayor, un estado de salud óptimo para la edad que tenga, ¿vale? Que es estable. Ves una persona que está muy bien, pues posible que tenga muchos años de vida, o una persona que a lo mejor está en una situación con enfermedades ya previas o degenerativas, o un cáncer ya muy avanzado en la que posiblemente la longevidad se vea acortada. También es muy importante el mantenimiento de los edificios, porque claro, nosotros si un inversor compra un inmueble con un usufructuario de 70 años y el edificio ya tiene 60 años de antigüedad, pues hombre, un edificio con 60 años de antigüedad se prevé que necesita un mantenimiento. Eso hay que calcularlo, porque el usufructuario puede vivir 20 años, o 15, o 12, los que sean. Hay que prever el estado
físico cómo está, porque posiblemente haya que acometer inversiones importantes. Muy importante también la evolución del mercado. No olvidemos que estamos comprando inmuebles y la vivienda sube y baja como el resto de productos, aunque digamos que siempre sube, no es cierto, en ocasiones baja, y a veces determinados inmuebles o determinados barrios o determinadas poblaciones sufren o bien un estancamiento del precio e incluso una devaluación. Esos riesgos existen. Y muy importante, la constancia de la fe de vida del usufructuario. Yo hace unos días le planteé a unos clientes el siguiente escenario. Tú imagínate que compras una nuda propiedad con un usufructuario de 80 años y este usufructuario en un periodo vacacional o como sea se va del piso, como podemos hacer cualquiera de nosotros, de vacaciones o de viaje, y fallece en el extranjero y nosotros no lo sabemos. El usufructo vitalicio se extingue, se termina con el fallecimiento de una persona, pero si no sabemos el fallecimiento no lo podemos extinguir. Son problemas operativos que son muy importantes. Por lo tanto, se debe de establecer también en el contrato pues mecanismos o fórmulas para que el usufructuario dé señales de vida, dé una fe de vida de forma anual. Es bueno también tener a otras personas en los contratos, familiares directos, amistades, que nos puedan informar del estado de salud, del paradero, incluso la supervivencia del usufructuario. Muy importante. También es importante los riesgos, aclarar bien a quién le corresponde cada gasto, es decir, si se estropea el calentador o si hay que hacer una reparación en el edificio, eso a quién le toca, al nudo propietario o al usufructuario. La ley es muy clara, los gastos extraordinarios al nudo propietario y los ordinarios al usufructuario, pero a lo mejor pactamos otra cosa, hay que pactarlo para no tener conflictos. Y temas de aspectos fiscales, Abel, ¿qué podemos contar? Es muy sencillo, se tributa como una compraventa normal sobre normalmente el 10%, bueno, esto depende de cada comunidad autónoma, que es un impuesto cedido a las comunidades autónomas, y la base imponible del impuesto es el valor de la nuda propiedad. Ese se calcula en valor del inmueble, deduciendo el valor del usufructo vitalicio. El usufructo vitalicio se calcula en función de la edad que tiene el usufructuario. Al final es muy fácil, 89 menos la edad del usufructuario. Si una persona tiene 69 años, pues 89 menos 69, pues ahí nos da la cifra. Y cuando fallece el usufructuario, pagamos por la diferencia que no pagamos al comprar. Y para dejarlo ya todo claro, cristalino, ¿nos podrías hacer un resumen y dar algunos consejos? El consejo es que este tipo de operaciones, si vamos a hacer una única sola, es muy aconsejable como inversión solo en casos de hacerlo entre familiares o entre personas, que haya un poquito de función social. Es decir, le compramos la nuda propiedad a un tío, a tus padres para echarles un cable, ¿vale? Pero si es como actividad inversora, esta inversión es muy buena, pero siempre y cuando se cumplan dos requisitos. Una, tratarlo jurídicamente muy profesionalizado, atar todos los cabos, los que hemos dicho aquí y muchísimos más. Y dos, muy importante, solo va a ser una inversión segura y rentable, va a ser bastante rentable, pero cuando se haga con una estrategia de muchos inmuebles. Comprar 2 o 3 inmuebles de nuda propiedad es un poco jugar a la lotería. Yo creo que, eso es una opinión ya muy personal, que a partir de 10 inmuebles la estadística se va cumpliendo, por lo tanto suele ser rentable de forma masiva, no de forma puntual. Puntual te puede salir muy bien o te puede ser la operación más ruinosa de tu vida. Bueno, pues hemos visto que si otras veces lo decimos que tenemos que acudir a profesionales para asesorarnos. En este caso yo creo que mucho más aún para todos estos flecos importantes, tenerlos bien atados. Y Marín y Mateo Abogados sois grandes profesionales en el aspecto. ¿Cómo podemos contactar con vosotros para que nos podáis ayudar? Bueno, pues a mí me gusta siempre que busquen nuestros datos en nuestra página web, que ahí están nuestros teléfonos, la dirección de nuestras oficinas, y es marinmateo.com.
Estupendo. Muchísimas gracias, Abel. Un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.